100%. Lean lo que dice Josué capítulo 21, verso 45. Y lean también lo que dice Primero de Reyes capítulo 8, versículo 56. Josué 21, 45 dice que ninguna de las promesas que el Señor hizo, ninguna de las promesas que el Señor hizo, amados hermanos, dejó de cumplirse. Josué, ¿cuánto les dije? 21, 45. Dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo, diga conmigo, todo se ha cumplido. Dios, gloria a Dios. Porque si Dios prometió bendecirlo a usted, Dios lo va a bendecir. Amén. Dios, gloria a Dios. Y sabe que Dios, para que creamos en sus promesas, para que tengamos fe en ellas, dice la Biblia que Él quiso jurar, quiso poner juramento. Porque cuando usted quiere asegurarle a alguien algo, usted se lo promete y usted se lo jura. Y a veces hay gente que dice: mire, hermano, se lo juro por lo más sagrado. Se lo juro por mi madrecita que está en los cielos. Se lo juro por mi abuelito que está en los cielos. Se lo juro por mis hijos. Una forma de decirlo, se lo juro. O a veces hay gente que se atreve a jurar y dice: mire, hermano, por Dios se lo juro, que se lo cumplo. Y cuando Dios quiso buscar para que creyésemos más en sus promesas, para que confiáramos más en ellas, dice la Biblia que quiso buscar, hizo juramento. Pero Dios no hay alguien por quien Dios pueda jurar. Amén. Porque todo mundo jura por alguien mayor que Él. Pero Dios dice que interpuso juramento en sus promesas. Y que como no encontró en nombre de quién jurar, dice la Biblia que juró por sí mismo. Dios, gloria a Dios. Juró por sí mismo, por su propia palabra, que Él nos bendeciría. Interpuso un juramento. Y ese juramento fue Él mismo. Dios mismo fue por quien Él juró. Entonces, dice Josué 21:45, no faltó palabra de todas las, ¿qué? De todas las buenas promesas. Dios tiene buenas promesas para mi vida. Y no faltó ni una promesa. Ahora lea lo que dice Primero de Reyes capítulo, ¿cuánto les dije? 8. Capítulo 8 del primer libro de Reyes, verso 56 creo que es. Dice así. Vamos a ver. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. ¿Conforme a qué? Conforme a todo lo que Él había dicho. Conforme a todo lo que Él ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho para tu vida? Dios ha dicho un montón de promesas para ti. Vamos a ver qué tipo de promesas, tal vez no cuántas, sino qué tipo de promesas Dios tiene para mi vida. Y va a haber un tiempo en que vamos a decir así. ¿Cómo vamos a decir? Yo quiero que usted lo diga conmigo. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a Nicaragua, que habrá dado paz a mi país, que habrá dado paz a Monte Calvario, que habrá dado paz a su familia, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna de las palabras, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ninguna promesa. Porque Dios no dejará de cumplir ni la más mínima, ni la más pequeña de sus promesas en nuestra vida. Amén, hermanos. Dios, gloria a Dios por eso. Entonces ahí están las promesas. Y las promesas son mías. Las promesas son para mí. Que yo las haga mías son otros 100 pesos. ¿Para quiénes son esas promesas?
Esas promesas no son para todos. Ratifico, son para todos, pero ¿quiénes las hacen posible? Número uno, son para las que lo creen. Ahí está ese montón de promesas. Pero yo ahora debo de creerle a Dios. Para el que cree, todo le es posible. Amén. Hubo un montonón de gente que recibió promesas de Dios y no las recibió, según dice Hebreos, no las recibió por incredulidad. Hebreos 3 del 16 al 19 dice que Israel no heredó las promesas de Dios por incrédulos. Porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Y yo sé que a veces entramos en esa lucha, amados hermanos, cuando la situación se torna difícil. Entramos en esa lucha. Y hay un hombre que yo no sé Dios cómo nos tolera tanto y nos aguanta. Porque hay un hombre que Dios le promete una victoria tremenda y levantarlo y ayudarle a Israel. Y le dice: ay, Señor, de inicio pues somos tardos, somos un poco complicados para creer. Señor, está bien pues, tú me lo prometes, pero quiero que me des una prueba de que me vas a bendecir. No le ande pidiendo pruebas a Dios, cree en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces estamos como Gedeón. Señor, si el vello amanece mojado. Señor, si el vello amanece seco. Ay, Señor, y si ahora amanece enrollado el telón. Ay, Señor, y si ahora amanece en otro lado. Yo no sé por qué Dios a veces, es que Dios tiene misericordia, amén. Y sabe que somos seres humanos débiles, que nos cuesta. Lo que más nos cuesta es creer. Yo le hago una pregunta. Si su paciente, su familiar está a punto de morirse y alguien llega y le dice, y Dios mismo le dice que ese familiar no va a morir, le aseguro que hay un montón de gente que todavía no cree. Pero si alguien le dice que se va a morir, inmediatamente se muere. Porque somos más dados a creer lo negativo. Entonces dice, mire cómo dice Hebreos capítulo 3, verso 16, para quienes son las promesas de Dios. ¿Cómo usted puede perder las promesas del Señor? Perdón. Ahí están todas esas promesas, hermano. Diga conmigo, todas esas promesas son mías. Estas que están en la Biblia son mías. Pero usted puede perderlas. Israel se perdió un montón de promesas porque Dios las cumplió con aquellos que las creyeron. Hebreos 3, 16 dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Es decir, ¿quiénes fueron los que provocaron a ir a Dios y los que no recibieron las promesas? Son los que originalmente, aquel montón de viejos que salieron de Egipto, aquella generación que miró los milagros, la generación que miró que se abrió el Mar Rojo, la generación que miró que el río Nilo se convirtió en sangre, la generación que miró todos los milagros. Hubo un momento en que no creyeron. Está bien, Dios hizo tantos milagros. ¿Cuántos milagros hizo Dios en Egipto? Repitamos. Hagamos memoria. Convirtió el río Nilo en sangre, hirió al río Nilo. Las plagas de moscas, de piojos, que esos hasta a mí me llegaron, no sé a ustedes. Las plagas de ranas, la oscuridad, el granizo y la muerte de los animales, de los primogénitos. Y luego que el Mar Rojo se abre, y luego que hay una nube que les cubre durante el día y una columna de fuego en la noche. Y luego que les da carne en el desierto, también les dio maná antes, pero también les dio agua de la peña. Y esos que miraron ese montón de milagros, no creyeron que Dios los podía introducir a la tierra, estando la promesa de entrar. ¿Y por qué no entraron? Dice la Biblia,
¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, decía la tierra prometida, sino a aquellos que desobedecieron? Porque me voy a adelantar a los eventos, las promesas son para los que obedecen. Dios, gloria a Dios. Las promesas son para los que obedecen. E Israel fue incrédulo, e Israel fue desobediente. Todo desobediente será incrédulo. Amén. Si usted es desobediente, es sinónimo de incredulidad. Vemos que no entraron, ¿a causa de qué no entraron? De incredulidad. Pero ¿qué dice que hicieron primero? En el versículo anterior, desobedecieron. Y en el otro, ¿qué dice? Que no entraron por incredulidad. Es decir, la incredulidad te hará desobediente. O la desobediencia, yo creo que es así más bien el orden. La desobediencia te hará incrédulo. Amén. Perfecto. Mire cómo dice el verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Es decir, que las promesas, amado hermano, son para los que las creen. Israel no las creyó en determinado momento y no entraron. Las promesas son para los que perseveran. Número 2, si usted está tomando notas, las promesas son para los que perseveran. La Biblia está llena de promesas. Pero Dios no me dijo cuándo me va a bendecir. Solo Él me dijo, te voy a bendecir. Y no me pone Dios fecha, año, mes y hora y día. Simplemente yo sé que Él me va a bendecir. Pero entre tanto Él no me bendice, yo debo de permanecer en obediencia, creyéndole. Yo voy a perseverar. Ustedes han leído el libro del Apocalipsis, que termina siempre, a cada iglesia termina con una promesa de las más maravillosas. ¿Han leído ustedes eso? Que el final de cada mensaje a cada iglesia en el Apocalipsis termina con una promesa. Yo le haré columna en la casa de mi Dios. Yo le voy a dar un nombre nuevo. Yo le voy a dar autoridad sobre las naciones. Y otro montón de promesas. Lo voy a hacer que se vista de lino fino. Otras promesas. A cada iglesia. Siempre termina Dios prometiéndolo, haciéndonos promesas. Pero siempre va a encontrar usted que dice algo ahí. Y es al que venciere. Amén. Es decir, que está bien, están las promesas, pero es el que venciere. Y vencer es sinónimo ¿de qué es sinónimo vencer? Vencer es sinónimo de perseverar, de mantenerse firme. Amado hermano, manténgase firme, perseverando. Imagínate, yo he puesto como ejemplo de perseverancia algunas personas que en la Biblia recibieron grandes milagros de Dios. Y lo recibieron porque fueron perseverantes. Ya Ismael nos predicó un tremendo mensaje de inicio. ¿Qué se hizo Ismael? Se fue a dar clase Ismael. Ismael no es porque lo haga como algunos músicos que hay en otras iglesias, es porque se fue a dar clase a los niños. Pero no es así Ismael de la mujer viuda que perseveró. Porque yo veo en la Biblia que la gente que persevera es la que se mantiene, la que persevera, la que aguanta. ¿Se acuerdan, mujeres, aquella hermana que llegaba a la sinagoga todos los días de reposo? 18 años yendo a la sinagoga, encorvada. 18 años tenía, no era 18 años de edad. Tenía 18 años de padecer escoliosis, una situación que la había encorvado a la mujer.
Y esa mujer iba a la iglesia, fíjense, todos los días de reposo. Y la mujer se iba tal como llegaba. Le aseguro que si usted vino a buscar algo hoy y no lo recibió, incluso si usted vino buscando una palabra de aliento hoy y no la recibió, es posible que usted pierda las expectativas y no venga el próximo domingo. Pero somos tremendos a perder la fe. Y usted dice, no, lo que pasa es que yo fui y me vine tal como llegué. Yo tengo tanto tiempo de ir y mire, sigo aquí sin recibir. Pero esa mujer tenía 18 años. Pensemos, ¿qué tal si ese día se le ocurre a la mujer, el día que llegó el Señor? Porque ese día había un hombre usado de Dios en la iglesia. Está el Señor. Y pensemos, podemos imaginarnos cosas. ¿Qué tal si la mujer dice, hombre, hoy voy a lavar la ropa? Hoy me voy a ir para Jinotega. Hoy voy a atender a mi familiar. Hoy voy a quedarme. Total, yo llego, el sacerdote habla lo mismo y ni siento nada en esa sinagoga. ¿Y qué pasa si esa mujer no llega ese día? Pero ella llegó ese día, 18 años llegando. Den gloria a Dios. Y después de 18 años, y llega la mujer. Y ese día era, valga la redundancia, el día de recibir su promesa. Y la mira a Jesús y al saber que tenía mucho tiempo ya le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Den gloria a Dios. 18 años llegando a la iglesia. 18 años perseverando. Y cuando tú perseveras, ni le pidas cosas a Dios. ¿Le pidió a la mujer ser sana? No. Simplemente el Señor miró que la mujer se lo merecía. Amén. Porque había perseverado tanto. Al que persevere, yo lo voy a bendecir. El que persevere, recibe las promesas del Señor. Las promesas de Dios son para los justos también. Amén. Mire, ¿sabía usted que aquellos tipos que no recibieron la promesa, Hebreos 6, 15 y 16 creo, o 17, dice que cometieron dos cosas? Dice que desobedecieron y después de eso dice incredulidad. Pero estas dos cosas a esa gente les hizo tener una tercera cosa. Y es que fueron como. Aquí le podemos aumentar un montón de cosas a la gente que no recibió las promesas. Fueron también rebeldes. La desobediencia y la incredulidad te hará rebelde. Pero también hubo otro montón de cosas que yo no quiero decirlas y quiero que usted las diga. ¿Cómo fueron? Ayúdenme con la botella. ¿Perdón? Murmuradores. Ahora yo le hago una pregunta. ¿De quién murmuraron? ¿Sabía que esa gente fue tanta maldad miró Dios en ellos, que de quién murmuraron fue de Dios? Amén. Murmuraron de Dios. Dijeron, para matarnos en este desierto nos ha sacado Jehová. ¿Dijeron así o no dijeron así? ¿Qué tipos más maleantes? Por eso le dice Dios a Moisés, Moisés, hazte a un lado y los voy a fundir estos tipos. Y le dice Moisés, no, Señor, no lo haga. Pero es que están murmurando contra mí. Y está bien, usted murmure contra el líder, murmure contra su esposo. Si usted quiere, murmure contra su esposa. No le voy a decir que si quiere murmure contra mí, porque hay bastantes hermanos que murmuran contra el pastor, los líderes y todo el mundo. Pero mire, nunca murmure contra Dios. Hay gente que está resentida con Dios y murmura. Y esta gente, su desobediencia, su incredulidad, la hizo murmurar contra Dios, hablar mal de Dios. Amado hermano, la gente a tal grado, el incrédulo, el desobediente, el rebelde,
que incluso llega a tal grado, repito, de murmurar contra Dios. ¿Y qué lo va a estar bendiciendo Dios? Así. Hay gente que dice así, y es una forma de murmurar. Tenga cuidado si lo ha hecho. Hermano, yo creo que ya tengo aburrido a Dios. Nos decía Ismael ahora, Dios no se cansa ni se aburre que tú le pidas. De un gloria a Dios, a Él le gusta que tú le pidas. Porque cuando tú le pides, aun cuando tienes mucho tiempo de estarlo haciendo, Él mira que tú lo haces porque le sigues creyendo. Amén. Hay otro dicho por allí que dicen, es que creo que ya Dios a mí me abandonó. Yo le hago una pregunta, ¿hace eso Dios con nosotros? No. Porque una de las promesas, adelantándome a los eventos, una de las promesas es que no nos va a dejar nunca en la vida. Es que yo creo que ya Dios a mí me dejó, hermano. Yo creo que ya Dios a mí no me escucha. No hable eso nunca, porque sí Dios te escucha. Amén. No digas, ya se cansó Dios de mí. Dios no se cansa de quien le pide. ¿Sabe de quiénes se cansa Dios? De los incrédulos y de los desobedientes. Entonces las promesas son para el justo. Primera de Pedro 3:12 dice que las promesas de Dios son para los justos. Job capítulo 36 verso 7. Claman los Job dice que él está atento siempre a los justos. Hay un salmo que dice, claman los justos y Jehová les oye y los libra de todas sus angustias. Entonces las promesas de Dios son para todo mundo, pero para todo mundo que hace esto. Para el justo. Dice la Biblia, a él correrá el justo y ayudado será. ¿Qué más dice la Biblia con relación al justo? Porque tú rodearás al justo como un escudo, lo vas a rodear de tu favor. Cercano de los justos está el Señor. Amén. Entonces las promesas de Dios son para el justo. Y creo que de alguna manera ya lo dije, o sí lo dije ya, las promesas de Dios número uno. Yo creo que este debería haber sido el número uno. Las promesas de Dios son para el que obedece. No reclame promesas en desobediencia. Porque si las promesas de Dios están condicionadas, y sí están condicionadas, se condicionan en una sola cosa. Y esa única cosa se llama obediencia. Si obedecieres y guardares mis mandamientos. Amén. Y para reforzar este asunto, entonces miramos, aunque podemos buscar cualquier caso en la Biblia, pero tenemos Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántas promesas hay ahí, hermanos? En Deuteronomio capítulo 28. Capítulo 28, verso 15. A ver, 1. 28, 1. El 15 es al revés. El 15 es lo que dice que nos va a pasar por desobedientes. Pero el 1 dice, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dicen allá los católicos. Bendito el fruto de tu vientre. Los católicos creen que solo se refiere a María y esto se refiere a toda mujer que obedece a Dios. Amén. ¿A qué se refiere bendito el fruto de tu vientre? A ver, mujeres. A los hijos. Amén. A los hijos, benditos serán sus hijos. Y podemos encontrar otro montón de casos
en los que la Biblia habla de que hay que obedecer al Señor. Ahora, ¿qué tipo de promesas tenemos de Dios en la Biblia? Y voy a pedirle que me ayude, porque voy a limitarme a unas pocas. Solo en el libro de los Salmos, ¿cuántas promesas no encontramos? Amén. Lo que pasa que para ello debemos nosotros leer la Biblia bastante. Menciónenme una promesa de Dios para su vida, asumiendo que usted lo va a predicar. Mencióneme una promesa de Dios que usted tiene. Está hablando de que 34,000 promesas son suyas. Mencióneme una. ¿Qué tipo de promesas tenemos? Menciónenme una. Solo en ese Salmo 91 hay un montón de promesas. Número 1, tal vez no las vamos a decir todas, pero vamos a decir el tipo de promesas que tenemos de Dios. Número 1, tenemos promesas de protección, que Él nos va a proteger. Esto es sinónimo de que Él nos va a guardar. Esto es sinónimo de que Él nos va a cuidar. Promesas de protección. Dígame una promesa de protección en la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Promesas de protección. Mire cuántas promesas tenemos aquí. Yo quiero que usted las enumere. Solo en este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo, número 1, mora bajo la sombra del Omnipotente. Eso significa, ¿qué significa eso? Protección. Diré yo a Jehová, esperanza mía. La esperanza no es un asunto del presente. La esperanza es un asunto del futuro. Entonces Dios es nuestra esperanza. Amén. Salmo 46 dice, Jehová es nuestra esperanza y nuestro refugio. Amén. Él es nuestra esperanza. Castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Miremos el otro, la otra promesa. Él te librará del lazo del cazador. ¿Sabe qué ejemplo toma este salmista, este hombre que escribió este Salmo 91, para hablar, Él te librará del lazo del cazador? En los tiempos antiguos la gente vivía mucho de la caza. Cazaban animales, desde luego animales, los venados, cualquier tipo de animal. ¿Ustedes han escuchado hablar del hombre que dice que cavaron hoyo para mi vida? ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Han escuchado aquello que también dice caigan ellos en sus propias redes? Caigan ellos en su propio hoyo, en el hoyo que cavaron. Porque los antiguos para cazar, ellos hacían hoyos para cazar a lo mejor el venado que pasaba, para cazar menciónenme uno de ustedes, el jabalí que pasaba. Ellos cavaban un hoyo, entonces el animal caía en ese hoyo. Entonces dice la Biblia, caigan ellos, me tendieron hoyo, pero Dios me libró. Dios te libra de los que te ponen trampa en la vida. Porque el diablo en este caso es bueno a ponerte trampa, a ponerte señuelos, a atraerte. Y a veces usted inocentemente, el animal inocentemente iba y caía en el hoyo, porque ellos cavaban el hoyo y vamos a decir así, ¿qué hacían? Lo camuflaban. El diablo te pone trampas y las trampas están escondidas. Y a veces tú inocentemente vas y cuando vas a punto de poner el pie en la trampa, Dios, hijo, no es ahí donde debes de poner el pie, y Él te dirige. Por eso dice la Biblia que Él te dirige por sendas de justicia. Por los caminos Él te dirige. Entonces Él te libra de ese. Pero también recuerdan ustedes que dice caigan ellos en sus propias redes. Y aquí también dice, Él te librará del lazo del cazador. Porque los cazadores también para atrapar a la presa ponían lazo. Y dice el Señor, pusieron lazo a mi vida. También ponían una especie de, ¿cómo le llaman? Una malla, pues pensemos.
ponían para cazar sobre todo palomas. Pero usted es paloma, pero no cae ahí. Allá en el campo dice, es paloma ese tipo, para referirse que es bandido. O para referirse que es humilde. Usted debe ser paloma en el sentido de humilde. Entonces ellos ponían esas redes para que allí quedara atorado el pajarito, el ave, y después llegaba el cazador y se lo comía. Pero aquí el Señor dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué significa? Que hay un lazo que tú no lo ves. Amén. Porque si tú lo ves, ¿cómo explico? Usted lo evade si usted lo ve. Pero si Dios te libra del lazo del cazador, es porque hay lazos que te ponen en la vida y que tú ni cuentas te das. Pero cuando estamos a punto de meter el cuello en ese lazo, Él nos libra del lazo del cazador. Y ese cazador ya sabemos quién es. ¿Quién es el cazador en este caso? El diablo, las trampas del diablo, los lazos del diablo, las redes, los hoyos que el diablo te abre. Pero de todas ellas te librará el Señor. Den gloria a Dios, porque entonces ahora tenemos promesa de protección y de que Él nos va a librar. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Mire otra promesa de protección. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dice a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise, qué le dijo el Señor Jesús? Juntarte, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste. Hay gente que hasta la bendición y la protección de Dios desprecia. Y aquí este hombre está haciendo una figura que se llama, creo, personificación, que atribuye a Dios características humanas. Y dice, debajo de sus alas estará seguro. No quiere decir que Dios tenga alas. Pero esa es la idea que yo me hago. ¿Cómo está el pollito debajo de las alas de la gallina? Y el Señor dice entonces, ¿cuántas veces yo quise traerte y esconderte bajo mis alas? Cobíjame bajo tus alas, oh Dios de mi fortaleza. Amén. Él te protege allí. Pero también, como yo me crié en el campo, casi no me crié pues, pero la mayor parte de mi vida fue en el campo, y no sé si ustedes habrán tenido la experiencia, que los pollitos, la gallina tiene al pollito debajo de sus alas, pero hay un pollito que saca la cabeza. ¿Lo han visto ustedes? Usted no ande de pollito sacando la cabeza, porque sacas la cabeza y el enemigo va a estar ahí esperando. ¿Sí o no? Va a estar ahí esperando tantito, usted saca la cabeza y ¡bum!, lo agarra. Mejor estése allá adentro, que debajo de sus alas estamos seguros. Den gloria a Dios. Debajo de sus alas, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Amén, den gloria a Dios. Porque usted es un polluelo que debe de estar bajo las alas del Señor. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya, ni ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Yo le hago esta pregunta, y yo sé que me puede venir de allá para acá una pregunta a la que me voy a adelantar a responderle o a tener la respuesta. Hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, donde en todos los países del mundo muere tanta gente, y aquí en Nicaragua igual, o peor creo, y en Managua no digamos, y tú estás vivo. Yo sé que usted me diría, pastor, pero mi familiar, mi papá, mi hijo, mi hermano. Recordemos que al final Dios es soberano. Y hay a quienes Dios, hay hermanos a quienes Dios
en su soberanía, en su voluntad, en su omnisciencia, Él ha decidido llevárselos. Amén. Pero el hecho, y son un pequeño porcentaje, y muriendo, y que de repente tú dices, oye, está enfermo el vecino, está enfermo este otro, está enfermo este otro, y tanta gente, amado hermano, y tanta gente en un hospital hoy en día, y tanta gente dependiendo de un oxígeno, de un tanque, y usted aquí. Creo que los que estamos aquí, o la gente que no esté en esa condición, deberíamos de ser los seres humanos más agradecidos de la vida con Dios. Amén. Levanten la mano los que están respirando aire puro o puro aire, porque no es lo mismo vivir de aire puro que vivir de puro aire. Amén. Por ti solo. Hay otras personas que no, hermano. Hay personas que desgraciadamente están dependiendo de un tanque de oxígeno. Y hay personas que están dependiendo de una máquina que ya no sé si es la forma ética que debe decirse, entubados. No sé si hay una forma técnica de decirlo. Conectados a un ventilador. Respirando, una máquina los hace respirar. Pero usted tiene dos maquinonas allá adentro que lo hacen respirar, que se llaman pulmones. Dele gracias al Señor por eso. Deberíamos de ser los hombres más agradecidos de la vida. Y usted diría, pastor, pero no pasó igual con mi papá. Mi papá se me fue. Pastor, pero no pasó igual con mi mamá. Se me fue mi mamá. No pasó igual con mi hermano. Quiero decirte que para ti también hay promesas de Dios. Y la promesa de Dios para el hermano que esté pasando así, para hermana Carla y la familia, para hermano Jenkel, para otros hermanos, la promesa de Dios es que Él nos va a consolar. Porque también esta Biblia está llena de promesas de consuelo de Dios. Consolados, consolados, pueblo mío, dice el Señor. Den gloria a Dios. Aquí en este salmo dice, no recuerdo cuál es, uno que dice, lo consolaré. Vamos a ver. Pero está llena de consuelo la palabra de Dios. En el Salmo 94, verso 19, habla del consuelo de Dios. En Isaías 51, 12, habla del consuelo de Dios. Primera de Corintios 3, capítulo 1, del 3 al 4, habla de ese Dios que nos consuela. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que estén pasando cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en Cristo las tribulaciones, así abundan en el mismo Cristo las consolaciones. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que te consuela en medio de las luchas, en medio de la adversidad. Él está allí para decirte, hijo, yo soy tu consuelo. Salmo capítulo 119, verso 51, dice que en su palabra encontramos nosotros una fuente de consuelo. Lo digo porque usted dice, pastor, pero perdí a mi papá. Albita Selva, que Él sea tu consuelo. ¿Dónde está Alba? Por allá mira, Albita, que Él te consuele. Él es tu consuelo. Tenés promesa de consuelo del Señor. Hermana Carlita, allá está hermana Carlita, que se nos fue hermana Lilian. Hay consuelo de Dios para su vida. Él ha prometido estar con nosotros y no dejarnos. Él prometió enviarnos al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros. Amén, hermanos, para consolarnos. La Biblia está llena del consuelo de Dios.
Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, dice la palabra del Señor. Y también dice la Biblia, amados hermanos, que por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá el gozo del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Den gloria a Dios, porque Él tiene para mi vida y para la vida de los hermanos que estén pasando esta etapa de este proceso, Él tiene promesas de consolación. Amén. ¿Cuáles pueden ser esas promesas de consolación? Como aquellas que dice la Biblia de Isaías, que Él ha prometido estar con nosotros. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Den gloria a Dios. Siempre te ayudaré y siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te tomo de la mano derecha y te digo: no temas, yo te ayudo. Den gloria a Dios. Yo te ayudo, mi ayudador se llama Dios. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tantas promesas que tenemos de Dios. Tenemos promesas de que Él nos va a librar. En este salmo, sáquela allí, dice: me invocaré, yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. Hay hermanos que están pasando tremenda desesperación. Hoy mismo llamé a 2 hermanos que dicen: pastor, no hay algo que hacer y creo que lo que voy a hacer es salir loco a la calle. Yo le digo: no digas eso, no digas así. Porque cuando la situación se te ponga complicada, Dios va a estar contigo. Y dice la Biblia: con Él estaré yo en la angustia. Ahí en la desesperación de sentirte impotente. ¿Sabe que la gente lo que nos hemos dado cuenta ahora es que somos impotentes? Que no podemos. ¿Amén? Somos incompetentes. No encontramos salida. Y la gente dice: ¿qué hago yo ahora? ¿Sabe qué es lo único que podemos hacer? Hay una única cosa, o una sola cosa, que podemos hacer. Y es seguir confiando en el Señor. Amén. Seguir confiando en sus promesas. Porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Den gloria a Dios. El que te dijo que te va a bendecir, va a bendecir. El que te dijo: voy a estar contigo, va a estar allí. Yo sé que usted diría, como dijo Gillo, pero ¿dónde estaba Cristo cuando mi padre llegaba a la casa borracho y golpeaba a mis hermanos y a mi mamá? ¿Dónde estaba Cristo? Yo sé que te diría: pastor, pero ¿dónde estaba el Señor cuando mi hijo agonizaba, cuando mi hijo en mis manos, mi hijo se iba de este mundo? ¿Dónde estaba el Señor cuando... ¿Por qué no pudo con mi mamá? ¿Dónde estaba el Señor cuando mi papá y mi hermano? Ahí estaba Él. Ahí estaba Él. Amén. Simplemente Él quiso hacer su voluntad. Pero hay una pregunta típica que nos la hemos hecho los evangélicos o mucha gente: ¿dónde estaba, Señor? Él estaba allí, tan cerca de ti. Y si te ha fortalecido es porque Él estaba siempre allí. Dicen que un hombre resentido con el Señor, le dijo: Señor, ¿dónde estabas cuando murió mi hijo? ¿Dónde estabas cuando murió mi hijo? Y el Señor le respondió y le dijo: ¿y tú dónde estabas cuando murió el mío? ¿Sabía usted que el Padre, aunque Él es Dios, y pareciera, viéndolo a la perspectiva de Dios, que entonces no tiene sentimientos, emociones, pero el Padre como que... ¿Sabía usted que,
se le murió un hijo a mi hermana, y mi cuñado dijo, no quiero verlo cuando se muera. ¿Sabía usted que hay gente que quiere evitar ese momento? No lo quiero ver. ¿Sabía usted que hay gente que quiere evitar ese momento de no verlo? Pareciera que el padre no quiso ver el dolor o no quiso ver a su hijo sufrir. Y como que de momento perdió su mirada de él. Y en ese momento Cristo le dijo, Padre, Padre, o Elí, Elí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le dijo, el hijo le dijo al padre, pero el padre nunca lo abandonó. Y yo le he dicho estas cosas reiteradas ocasiones. El padre abandonó a Jesús en la cruz, pero no lo abandonó en la tumba. Den gloria a Dios. Den gloria a Dios. No lo abandonó en la tumba. No lo abandonó al final. Al final, Dios no nos va a abandonar. Den gloria a Dios. Por fuerte que sea el dolor, por tanto que te maltrate la pérdida de un ser querido o la situación que estás viviendo, si Él te deja en la cruz, no te va a dejar en la tumba. Porque a ese hijo, a ese Cristo que lo abandonó en la cruz y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando llegó a la tumba, dice la Biblia, que al tercer día se levantó glorioso y que el Padre levantó de los muertos al Hijo, dice la Biblia. ¿Sí? ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? Que lo levantó con el poder con que puede sujetar todas las cosas, lo levantó de la tumba, dio gloria a Dios y la muerte no pudo retenerlo. Al final de cuentas, el Padre siempre estuvo allí. Amén. Al final de cuentas, el Padre siempre estuvo allí. Yo quiero que oremos en esta mañana y que Araceli me cante un himno que se llama, que le gusta mucho a la pastora, que lo cantamos con Marcos Witt. Digo que lo cantamos con Marcos Witt porque lo canta Marcos Witt y yo también. Tu fidelidad es grande. Cántenlo, pero háganlo bien, cantadito como siempre. Porque eso es una verdad. La fidelidad de Dios es grande. Amado hermano, hay un montonón de promesas en esta Biblia. Haga las suyas. Amén. Esas promesas de consuelo. Gloria a Dios. Esas promesas de esperanza. Esas promesas de protección. Las promesas de sanidad. Yo también tengo promesas de sanidad. Él es fiel. No dejará de cumplir ni una, ni tan solo una de las promesas que ha hecho a nuestras vidas. Gloria a Dios. Tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Adórelo, levante sus manos y adórelo, Señor. Tu fidelidad, tu fidelidad es grande. La gente que nos ve por las redes sociales, ahí en su casa adore y bendiga al Señor. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es gloria, tu gloria. Fidelidad. Cántale una vez más. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, Señor. Estarás conmigo. No me dejarás.
en el dolor, en la angustia. Incomparable. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande, grande. Grande es tu Gloria, gloria, gloria. fidelidad. Lleva consuelo y paz a las vidas, a las familias. Oh, gloria. Cántelo. Tu fidelidad es grande. Oh, sí, Señor. Y tu fidelidad incomparable. No hay nadie como Y tú. nadie es como Que tú. consuelas, que estás ahí. Bendito Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande es tu tu fidelidad. Cántelo una vez más. Fidelidad grande. Tu fidelidad es grande. Y tu fidelidad incomparable es. Y nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, cántalo. Tu fidelidad es grande.